podcast abiertamente con Ellen Flix. El capítulo de hoy, cuando entender no cambia nada. Hola, bienvenida, bienvenido a Abiertamente. Este es un espacio para pensar con calma, para poner palabras a procesos que no siempre son fáciles de explicar y para acercarnos a la psicología desde un lugar honesto y profundo. Hoy quiero hablar de algo que escucho muy a menudo en la consulta, una frase que suele decirse con cansancio y con una cierta frustración silenciosa. Sé de dónde me viene, pero sigo igual. Y detrás de esa frase casi siempre aparece otra, más callada, más dura. Si ya lo entiendo todo, la teoría me la sé toda, ¿qué me pasa? Hoy quiero quedarme ahí, en ese punto exacto, en el que la comprensión ya no parece suficiente y muchas personas empiezan a dudar de sí mismas. Pero entender es un paso, no el final. Entender es importante, da sentido, da alivio, ordena la historia. Muchas personas llegan a consulta después de un largo recorrido personal. Han leído, han reflexionado, han hecho terapia, han unido puntos. Saben identificar patrones, nombrar heridas, explicar su historia con claridad. Y aún así, cuando llega el momento de actuar distinto, no pueden. No cambian de relación, no ponen el límite, no se permiten elegir algo diferente. Y entonces aparece la culpa. Si ya lo sé, ¿por qué no lo hago? Aquí es importante diferenciar dos cosas. Comprender es un proceso mental. Integrar es un proceso emocional y corporal. La integración no ocurre porque decidamos que ocurra. Ocurre cuando el sistema interno puede sostener el cambio. Me gustaría contarte un ejemplo clínico al que llamaremos cuando saber no protege. Pensemos en un ejemplo muy habitual. Una persona que ha entendido perfectamente que en sus relaciones tiende a cuidar de más y a olvidarse de sí misma o de sí mismo. Sabe de dónde viene ese hábito, sabe que aprendió a adaptarse, sabe que fue una forma de sobrevivir. Intelectualmente lo tiene claro, pero cada vez que intenta no hacerlo, aparece ansiedad, culpa, miedo a decepcionar, miedo a perder el vínculo. El cuerpo entra en alarma. ¿Por qué? Porque ese patrón no es solo una costumbre. Y aquí viene lo importante. Es una estrategia de supervivencia aprendida. Y las estrategias de supervivencia no se desactivan solo porque las entendamos. Se desactivan cuando el cuerpo siente que ya no las necesita para estar a salvo. Ahora quiero hablarte de los bloqueos más frecuentes cuando entender no nos cambia. Cuando una persona entiende lo que le pasa, pero no logra cambiarlo, no es porque le falte voluntad, es porque algo dentro está cumpliendo una función protectora. Voy a intentar explicar sencillamente los bloqueos más habituales, no como etiquetas, sino como mecanismos vivos. Hemos de entender que estos bloqueos forman parte de nuestro instinto de supervivencia.
El primero, del que vamos a hablar, le llamaremos la intelectualización. Intelectualizar o racionalizar no es en sí mismo algo malo. De hecho, muchas personas sobreviven gracias a ello. Pensar, analizar, comprender, permite tomar distancia del dolor. El problema aparece cuando el pensamiento se convierte en una forma de no entrar en contacto con lo que duele. Hay personas que saben explicar perfectamente su historia, pero cuando algo las toca emocionalmente se desconectan, se aceleran o se quedan en blanco. Aquí entender no cambia nada porque el cambio no ocurre en la cabeza. Ocurre, como ya os he explicado, cuando la emoción puede ser sentida, ser sostenida, sin que nos desborde. El siguiente patrón, el control. Otro bloqueo muy frecuente es el control. Personas que necesitan entenderlo todo para sentirse seguras. No es por rigidez, sino porque hubo momentos en los que no entender para la persona significó sufrir. Aquí el conocimiento se utiliza como protección. Si lo entiendo, no me pasará. El problema es que la vida emocional no funciona así. Cambiar implica no saber, y el sistema nervioso no tolera bien la incertidumbre. El tercero, el miedo a perder la identidad. Este bloqueo es profundo y muy poco nombrado. A veces no cambiamos porque ese patrón nos ha definido durante años. La que cuida, el que aguanta, la que no molesta, el que siempre puede. Aunque duela, esa identidad nos ha dado un lugar, nos ha dado sentido, nos ha cohesionado. Cambiar es dejar de ser alguien que conocemos muy bien. Y eso da vértigo. Detrás de los patrones hay lo que denominamos el beneficio secundario. Aunque un patrón genere sufrimiento, suele proteger algo esencial: pertenencia, vínculo, seguridad, amor. Mientras ese miedo no sea atendido, el patrón no se suelta, no por resistencia, sino de nuevo por supervivencia. En psicología sabemos que cuando la persona no cambia, nos está dando también información. No cambiar después de entender no es fracasar, es información clínica. Te está diciendo que ese proceso no se mueve con presión, sino con tiempo, vínculo y seguridad. A veces el verdadero cambio empieza cuando dejamos de exigirnos estar ya en otro lugar. ¿Qué nos ayudará de verdad? Lo que ayuda no es una técnica rápida. Ayuda a un proceso sostenido. Ayuda a un espacio donde no tengas que demostrar que sabes. Ayuda a una relación donde puedas no poder. Eso no es dependencia, es psicología relacional. Y antes de cerrar, como siempre, algunas recomendaciones. Primero, un libro. El drama del niño dotado, de Alice Miller. Nos explica cómo muchos niños aprenden muy pronto a adaptarse emocionalmente para no perder el vínculo con sus figuras de apego. El niño dotado no es el más inteligente,
sino el que aprende a leer el entorno y a dejar de lado sus propias necesidades para ser querido. Es un libro clave para entender por qué muchas personas adultas comprenden su historia, pero siguen repitiendo patrones de autoexigencia, adaptación o desconexión emocional. Ahora me gustaría sugeriros una serie. Su título es En terapia. A mí a veces me pone nerviosa verla porque me hace pensar demasiado en mis propias sesiones. En terapia muestra algo poco habitual, el proceso terapéutico tal como es. No hay cambios rápidos, no hay epifanías constantes, hay avances, retrocesos, silencios y resistencias. La serie refleja muy bien que entender algo en sesión no significa que eso se integre de inmediato en la vida. Es una buena representación de por qué la terapia es proceso y no solución rápida. Y por último, una película que toca el corazón. Manchester frente al mar. Esta película habla del duelo, la culpa y de aquello que no se supera, pero sí se puede aprender a vivir con ello. El protagonista entiende lo que le pasó, pero eso no borra el dolor ni le permite volver a ser quien era. Es un ejemplo muy honesto de cómo comprender que no siempre se repara, pero se puede humanizar y permitir una forma distinta de estar en el mundo. Todas muestran algo importante. Entender no siempre repara, pero siempre humaniza. Si hoy te llevas algo de este episodio, me gustaría que fuera esto. Entender es un primer paso valioso, pero no siempre suficiente. Algunos procesos no se empujan, se acompañan. Gracias por estar aquí. Esto es Abiertamente. Y si te gustó y crees que puede serle útil a alguien a quien conozcas, recomiéndalo y suscríbete al canal para que vuelvas a oírme en otra ocasión. Soy Ellen Flix.